los diseños tradicionales, los materiales tradicionales, los procedimientos tradicionales ya no se hacen. Usted es uno de los pocos. Único. los- En los- Ecuador, único, el no único en hay. Ecuador. Los chinos hasta, o sea, copian nuestro diseño, ellos sacan por cantidad. Ah, Algunos les copian los diseños le diseños copian. también. Y los comerciantes aquí, en vez de comprarle a usted, le compran al chino Es que comerciante. todo traen de chino, por Wow. O sea cantidad. que los telas las producen en China. Ahí lo sacan China, le exportan, aquí Wow. se confeccionan y esto está en todo mercado. Hay muchas personas que piensan que es hecho aquí en Ecuador. Yo pensaba, Pero dicen, ¿ya qué he hecho? Yo he hecho, pero no está hecho wow, así. eso en China, qué triste. ¿Y cómo alguien puede reconocer si algo es real, una tela real y una tela falsa? Hola, bienvenidos al podcast del Aro Maestro. Soy Emanuel Ayala. Estoy con Rafael Maldonado. Estoy muy feliz de estar aquí en su taller. Rafael Maldonado es un tejedor de Ecuador. Él vive en Otavalo. Estoy en este momento en Otavalo, en su taller, y estoy muy interesado en hablar con él porque, eh, bueno, lo que me parece interesante es que usted todavía hace ponchos y tejidos de manera Y ya, tradicional. tradicional, muy antigua, de mis abuelos, es muy antigua, Sí, de telar de cintura. de cintura, De sí, cintura, no de pedal, no de pedal. no pedal, todo cintura. Y, y me dicen que ya casi nadie hace eso aquí en Ecuador. Muy antes trabajaba casi toda la comunidad, pero ya se cambiaron, ya no le gustó ese trabajo. Tiene que ser mucha paciencia esto. Entonces mi suegro que fue a mantener esto y seguimos nosotros manteniendo esto con mis hijos, con mis nietos. Ya estamos 5 generaciones que trabajamos y sigo enseñando a los chicos Sí, para que no se pierda. sí. Algo que me parecía interesante es que yo estuve en el mercado de aquí de Otavalo y es difícil encontrar, o bueno, ya no se encuentra los tejidos hechos de la misma manera que usted los hace, porque el proceso que usted hace básicamente es el proceso que se hacía ancestralmente. O sea, trabajaba muy antes la lana, así, los mayores. Ahorita ya están perdiendo, ya no trabajan de lana, nada. Entonces se pierde, pero nosotros sí trabajamos lana y alpaca y lana de oveja y alpaca y algodón. Trabajamos en nuestro taller. En mercado no va a conseguir, ya no trabaja. Entonces ahora lo que se hacen es con estos productos que venden son básicamente telas industriales, con colores industriales. Naturalmente con las plantas Claro, cambiamos usted colores. hace con las plantas naturales. Nosotros mismos, toda planta que tenemos, cambiamos todo colores, diferentes colores, Y muchos colores. por ejemplo, me puede comentar qué plantas usa y que entiendo que también usan insectos también. Aquí cochinilla, cerotes, chanchi y nogal más principalmente que tenemos aquí. Y hay, casi hay plantas que hay hierbas, todo eso, y ya cambiamos todo, mezclando todo tipos de colores, Ok. natural, Entonces, cada color viene de un diferente material, material, y diferentes plantas, semillas, semillas e insectos. insectos. Y también minerales, entiendo. Y ya de todo, o sea, podemos hacer de todo mezclándole, flores, cáscaras, así, todo. Y sale natural. Sí. ¿Y usted cómo consigue todos estos materiales? Esto tenemos aquí en Imbabura y hay nuestro aquí en la planta mismo. Únicamente cochinilla, bueno, acá hay en clima cálido, La cochinilla es el insecto insecto que hay en cactus, que se adhiere al cactus. Sí, ajá, pero está casi 1 hora de Ibarra en clima cálido. en clima cálido. Aquí no, aquí es frío, que no hay eso. Ok. Entonces cosechan, y nosotros a veces nos vamos a cosechar, pero cosechan, venden, nosotros compramos también. Ah, ok, compran Ah, la cochinilla. Y los otros materiales también lo compran así, índigo, índigo. ya, o El sea, índigo que es un mineral. o sea, planta mismo, o sea, muchas plantas que se preparan por Oriente. Ah, ok. Entonces Entonces eso compramos. van al oriente a comprar las plantas. Ajá. Ah, Sí. ok. Hecho planta, o sea, ya tiene hecho bien, o sea, ya está Ya están hechos plantas, ok. hecho.
¿Y los minerales, cómo los consiguen? O sea, muchas cosas mismo tenemos aquí, en Imbabura. Cerca de Otavalo, en Sí, Otavalo, Imbabura. Imbabura. Ah, ok. Ajá. Y hay pocos, casi todo aquí, Casi todos en todos Imbabura. en Imbabura. Sí, Lo mismo lana, o sea, compramos en Cuenca, en Cuenca. aquí en Agato mismo. Esto que se llama Comunidad de Agato. Sí, esta comunidad se llama Agato, ok. Se pertenece a Otavalo, Miguel Higas. Ujú, Entonces nosotros mismos no tenemos oveja, pero compramos en Cayambe, en Soleta, así, de oveja. Lo ok. mismo compramos en Cuenca, de alpaca también. Alpaca, ok. Ajá, nos vamos en Cotacache y blanco, alpaca Ok. blanco. Y bueno, ¿cuál es un poco puede dar un poco del resumen del procedimiento desde que consigues los materiales hasta que termina un poco el tejido? O sea, se demora, tiene que tener mucha paciencia para trabajar. Desde la lana comienza, se demora. Entonces, Ok. por eso prenda si cuesta así, nos depende de tiempos. ¿Y cuánto tiempo más o menos se demora en una prenda? Una prenda de esos, o sea, media cobija, un mes. Un mes. Entonces, completos es 2 meses. Un mes, pero solo tejer. Solo tejer, nada de preparación, o sea, digamos, desde lana es más tiempo. La preparación de la lana, ¿cuánto tiempo toma? Porque Más o menos otro mes, o sea, sería 2 meses solo, un media parte, sería cobija completo, quizás unos 3 meses. 3 meses, ok. Ajá, eso es demora. Ok, entonces desde que usted obtiene los materiales para los colores, obtiene las lanas y luego trata las lanas para que se conviertan en hilos Ya, y después usted le pone los colores para que se primero convierten. hilamos, después de hiladas, de tintar diferentes colores, después ya para urdir, combinándole, ya para ya tejer. Sí, Ahí se llama ya todo, cobija, todo ya, todo prenda ya combinado. claro. Tiene que ser bien combinado. Y usted mismo aquí tiñen los colores de las Nosotros lanas. mismos cocinamos con las plantas. Lo cocinan ahí con Para agua que nos caliente. salga también ponemos, o sea, naturales plantas, o sea, para que no cambien ponemos limón, vinagre y azufre, para que no cambie color. Ok, el color no cambia, ok. Color no cambia, o sea, queda exactamente firmes colores. Ujú. Ajá. Y ustedes también, me mostró también una planta que era una especie de cactus que le ponen Y ya, para cocinar. O la pues, planta. hay que cocinar con la lana, o sea, 1 hora, 2 horas, o sea, depende de plantas. Ah, depende de la Con planta, ok. plantas, sí, con la lana, o sea, con Ok, las plantas. Entonces ahí ya salen firmes. Después lo lavamos, ahí ya sale. ok. Ajá. Y ¿desde qué edad empezó a trabajar en los Aquí telares? completamente desde 8 años comenzamos. Nosotros siempre, mis papás ya enseñado desde 8 años. Ok. Entonces siempre de 8 años ya comienza a tejer. Ya desde chico. Por eso se vaya grabando de todo, diseños, todo, combinaciones, todo eso. Los diseños, ok. Ajá. Y empiezan a practicar pero al principio empiezan a hacer tejidos Simple nomás, o sea, simples, simple cosas nomás, no pequeñas. directamente el diseño. Siempre primero unas fajitas simples, Unas después ya, fajas cuando ya para la se acaba cintura. esto, entonces después lo sigue ya con diseño. Entonces ya se va subiendo un poco más. Ya cuando puede, entonces un poquito más ancho, así se va subiendo. Y al Entonces, principio, ¿copian los diseños o se inventan diseños? no, diseños tenemos de incas, Desde los incas. diseños de incas, como trabajamos Bolivia, Perú, Ecuador. Tenemos diseños de incas muy antiguos. Ujú. Desde mis abuelos hemos trabajado con esos diseños. Entonces, por eso nosotros no vendemos en mercado también. En mercado, o sea, pueden copiar, o sea, en máquinas, todo eso. Por eso yo no saco el diseño al mercado, nada. Claro, no Entonces, hay, solo para nuestro taller y aquí lo vendemos, exportamos eso. entonces no hay muchos diseños originales en los mercados, se copian entre ellos. Y Ellos no, pueden copiar, o sea, yo no le saco allá y no permito en las fotos así. sé que no hay muchos diseños originales, ellos tienen No diseños, tiene, no tienen diseños no originales, tienen Otavalo, no tiene. se hacen repetidos muchos de estos Y diseños. pueden hacer en máquinas, pero no tienen diseños. Yo Ok. lo que tengo son libros de antiguos. Entonces de libros saco así con diseños. Ok, usted, aparte de la tradición, desde niño también investiga por su cuenta.
de nosotros cuentas, es que nuestros abuelos ya han indicado eso, o sea, todos diseños así. Entonces también mi suegro también diseños, todo tenía. Entonces hemos seguido trabajando. Y usted me comentaba que viajó a Estados Unidos cuando era joven. No, o sea, yo me quedé casi unos 10 años nomás porque estaba mi suegro ya y se quedó enfermando, ahí se quedé. Entonces mi suegro principalmente viajaba más antes, entonces después me tocó viajar, como yo sabía todo, entonces me mandó. ¿A qué Y edad? hemos viajado a todo lado. ¿Pero a qué edad empezó a viajar? Yo me entré en 1975. Ok, ¿y a qué edad tenía? Ya estaba casado, ya tenía hijos, y entonces ya comencé a viajar. Ok. Primera vez en ¿Qué 75. edad tiene ahorita? 63. 63. Y Sí, cuando se empezó a viajar, que 20, 20 por ahí nomás. los Me 20, casé 16 años. 16 años se casó. 16 años. Sí. Y usted me decía que cuando fue a Estados Unidos no hablaba ni siquiera No, no hablé español, ni siquiera tampoco. el español poco, nomás, no tan muy recto como ahora, digamos. O sea que Más solo, quichua hablaba más completamente. Como no es en mi tiempo, digo, no había escuela también. Y hasta cuarto grado estudié. hasta cuarto Entonces grado. me faltó todo. Cuando entré estaba, bueno, más o menos entré ya, y bueno, andaba así casi 2 veces al año. Entonces ya un poco inglés, entonces me gustaba viajar, ¿no? Claro. Sí, entonces en primero estaba muy triste y muy duro para mí. Primera vez de entrar en Miami. En Miami, se fue a Miami. Miami primero me fue. Después Chicago, después Santa Fe, después a Nueva York, todo lado, Boston, por todo lado. Estuve Por- en Colorado. Sí, Porque le gustaba su trabajo. sí, con mi trabajo había invitaciones. Ah, ok, le Se me invitaban. invitaban. Entonces ellos me pagaban, o sea, todo, hoteles. Pues. Ok. Sí, Eso fue en el 75. comencé desde 75. Entonces Ok. siempre viajábamos 3 veces al año. 3 veces al año. O sea Tres que veces. iba 3 veces al año y regresaba. Regresaba, sí, 2 meses nomás. 2 meses se 2 meses, quedaba. mira, Y eso regreso. duró 10 años eso de ahí. Ya. Ok. Entonces después ya mis hijos también viajaban. Llevé a mis hijos también. Y usted aprendió inglés ahí. Y poco a poco son como para defender de ventas. Ok, ok, Toca hacer ya veo. Y completamente, digamos, para mí, para hablar inglés, porque como no estudié, me falta estudiar verbos. Entonces, claro, los verbos, sí, verbos lo principal, pues, ¿no? claro. Entonces ahí no me entró, entonces como con la memoria nomás, como poco, Ok, depender de ventas. sí. ¿Y qué opinaban de la gente de sus tejidos allí en Y Estados Unidos? simplemente me han portado bien y quería mucho y siempre me invitaba. Estuvimos asimismo en Nuevo México con diferentes artesanos, México, Guatemala y Perú, Ecuador, pues de cada país. Siempre hay todos artesanos juntos. Y siempre estaba encantado de nosotros. Y siempre invitaba. Entonces siempre estábamos allá cada 2 meses, Cada 2 meses. 2 veces al año, eso, digamos. También me dice que encontraba tejedores de norteamericanos, indígenas norteamericanos, En Santa Fe, en Santa Fe, o sea, indios navajos. de navajos. Navajos. Ok. Y hasta me visité esta taller. Ah, le vino hasta el taller, Vino sí. acá y aquí me dejaron unos libros de sus diseños también. Ok. Entonces hicimos el intercambio. Ah, ok. Entonces ellos trabajan muy diseñado, Ya, de wow. lana mismo. De lana también De hacían. lana trabajan ellos. Pero ellos no tenían alpaca, ellos Ellos no, no tienen alpaca, solo no, lana nomás. de Ajá. oveja, Oveja. ya veo. Ellos tienen oveja, entonces ellos hacen o sea, muy bonito, colores también, así mismo cambia. Entonces somos conocidos, Ya navajos. veo. Ajá. O sea que, y usted dice también, bueno, en su taller lo visitan mucha gente del extranjero. Ya, como ya conocen, vienen y siempre nos visitado. Conoce a mi suegro, a mí, y mi señora también viaja, entonces ya conoce a todo. Entonces este taller ya está bien conocido y viene. Sí, Entonces directamente acá vienen a comprar, por eso nosotros no salimos del mercado. no saben el No, mercado, ¿no? no tenemos nada. O sea, no queremos sacar completamente por el diseño, Pero los diseños, por sí, el porque son diseño. originales. Sí, Y bueno, eso es interesante porque muchos extranjeros y también locales
van a los mercados y no saben muy bien la diferenciar entre los tejidos que son hechos de manera ancestral de Ujú. los tejidos que son hechos de manera industrial, porque ya no se encuentra básicamente eso de ahí. Compramos más solo de chinos están en el mercado. Ah, de O sea, chinos. todos vienen, o sea, no hay nada de artesano, dice, simplemente vienen de Otavalo, dice, o sea, no hay nada. Entonces, como ya aquí lo ven, aquí es los propios artesanos que hacemos. Entonces, por eso se van y vuelven también a comprar acá. Vienen de Como Estados no hay Unidos, de lana, dice, claro. sintéticos, son Es todo sintético, hecho puro en sintético. máquina. Su hecho máquina no, no hay así de. Sí. Eso es interesante porque, claro, el extranjero y también el turista ecuatoriano viene y piensa que está comprando arte que es Sí, o original. sea, dicen lana de alpaca, no es lana, o sea, solo saca pelo y no es lana. ¿Qué es? O sea, es sintético, o sea, saca pelo, o sea, está cardado nomás. O sea, no Ok. está, o sea, no es lana de alpaca, Es, ellos dicen alpaca. es otro procedimiento. Sí, o sea, no venden, o sea, avisando la verdad en mercado. Ah, ok. Hay que avisar la verdad. Aquí no metemos ni sintéticos ni acrílicos. O sea, yo Ah, ok. digo lana, alpaca es alpaca y digo ya, lana es lana. Hay que Entonces decir la verdad. le ponen un porcentaje de sintético y un porcentaje de alpaca y dicen que es alpaca. No, no ponen ni No, alpaca, no nada, ponen ni no siquiera ponen, alpaca, sino sí. que casda bien, bien, saca pelo para que no se dé cuenta. Para eso es Ah, alpaca ok. mismo, por Parece de cuanto ha alpaca, pero no es sacado pelo alpaca. nomás. Ok. Entonces no hay alpaca. O sea, Pues la cosa está barato, no está tan muy, sí, o sea, hay de 20, $30, ¿no? Alpaca vale, o sea, claro, si haría una cobija de alpaca, es costoso. Es que alpaca está muy caro. sí, claro, porque es más complicado de obtener los materiales o porque toma más tiempo. No, o sea, la alpaca está caro. Ah, la venta de La alpaca. venta de alpaca está caro. O sea, Ok. no podemos conseguir y no hay también. No Entonces, existe, no le venden los materiales. y bueno, hay materiales, pero hay que buscarle. No tan fácil como la lana de oveja. Ok. Ah, ¿Y cómo era cuando era niño? ¿Era más fácil conseguir alpaca? no, desde niño mismo no había mucha alpaca aquí en Ecuador. Yo he visto que en Perú, En Perú hay mucha alpaca. pero no podemos traer porque cobran impuestos. Cobran impuestos. Pues no podemos traer, sale más caro también. Sí. Sí, Y yo lo que tengo entendido es que cuando, bueno, hace muchos años, quizás en generaciones pasadas, em, había mucho más gente que practicaba la creación de tejidos ancestrales, pero mucho más. O sea, cuando era mi niño, todito comunidades trabajaba, tanto, o sea, toda lana. Ellos mismos tintaba todo, hilaban mucho en cada casa por casa, pero todito se pierde. O sea, como ya digo, mis abuelos, mi papá ya sin mayor, entonces ya no está, ya no trabaja. ¿y Entonces qué? lana, o sea, para trabajar lana es mucha paciencia, entonces por eso no trabaja. O ¿Y sea, cuántas familias antes usted cree que habían haciendo eso? esto vemos que aquí en la comunidad como 80. Estuvimos trabajando aquí en 80 personas Eso fue asociados aquí en 80 Tahuantinsuyo. personas. Sí, ¿Eso fue hace cuánto tiempo? a ver, ya de ser unos 40 años. Hace 40 años 40 habían años, sí. 80 personas. 80 personas estuvimos trabajando. Y ahora Pero se cambiaron y viajaron como, o sea, más viajaron y más se cambian con otros trabajos. ya no trabajan Ya en no tejer. adelante, ya no trabaja. Entonces Completamente se perdió. se perdió. Este es uno de Sí. los últimos que hace eso. Esto es lo que estamos manteniendo últimos. Ok. Y sí, quiero seguir manteniendo más, o sea, para que quede historia, o sea, de mis trabajos, ¿no? O sea, mi suegro, mis hijos, o sea, quiero que me sigas mis nietos. Claro. Ajá, que no pierda, porque tenemos bastante cliente que visita aquí. Si nosotros de repente morimos, tiene que quedar alguien que trabaje aquí. Ok, entonces ya los diseños tradicionales, los materiales tradicionales, los procedimientos tradicionales ya no se hacen. Usted es uno de los pocos, Único que el hago, único que hace aquí. único, único. No- En no- Ecuador, no. único, El no único en hay. Ecuador. En Ecuador no hay ningún lado. Ok. Yo digo, ningún lado no trabaja. O sea que no hay nadie más en Ecuador que hace este tipo de No, trabajo. en Ecuador entero pueden buscar, no hay este trabajo. Ya veo. Sí. Y, y algo me parecían también interesantes que usted me decía que
los extranjeros aprecian su trabajo, pero aquí en Ecuador nadie. Vienen a aprender aquí, yo enseño también. Viene de Canadá, viene de Estados Unidos, viene de Francia. Entonces, en 3 días aprende. Bueno, una cosa grande, no sé qué cosas pequeñas nomás, unas fajas nomás. Entonces, en 3 días aprende. Eso siempre ya. Entonces, ellos ya avisan a otros. Siempre viene, por estos meses estoy en bajo, siempre vienen 3, 4 personas Y la para gente, aprender. y la gente de Ecuador. Gente de Ecuador casi no mucho. Niños siempre, no sé, este niño posiblemente ya casi no mucho. No viene gente de Ecuador, no No, están interesados. casi no está tan interesado. Por eso es que a mis nietos nomás quiero que sigan este trabajo. Claro. Ajá. O sea, sus clientes no son de Ecuador, entonces. No, o sea, para saber, o sea, para aprender vienen. O sea, ya De, ellos seguirán trabajando, no sé, pero completamente se van con todo herramientas, pero compran los eso, extranjeros, extranjeros. pero ecuatorianos no, ni Ecuatorianos no. O sea, latinoamericanos tampoco. ah, viene de Estados Unidos, Canadá, Francia viene. Ah, ok. Pero, Aprenden en 3 días, algunos ya para seguir trabajando llevan con todo herramienta, todo o completo. sea que No sé usted, si seguirán trabajando, no sé. claro, por eso es que usted no va a las ferias, porque hay, bueno, mayoría son ecuatorianos, latinoamericanos y no aprecian su trabajo. Aquí ecuatorianos no, solo americanos, ellos se aprecian de mi trabajo. Ya veo. Si yo visita a algún ecuatorianos, casi no quiero que visite también. Ellos no interesan mi trabajo, No les interesa su no trabajo. les interesa eso. Y ya ha intentado. Sí, yo sé, cuando estaba en Cuba y venían todos ecuatorianos, ¿no? O sea, para mí, o sea, no me hicieron, o sea, dan valor este trabajo mío. Porque No no, es como americanos, digamos. no le quieren pagar o no, o Espantan cuando, ya cuando digo, le digo el precio. el precio, espantan. O Claro, sea, ellos piensan que es como, como telar de pedales, muy rápido. Entonces, no hay, o sea, ya nosotros cobramos, depende del tiempo del trabajo. claro, Si algunas cosas en 15 días o 20 días o un mes, así, depende. Depende que pierdo tiempo, ¿no? claro. Ajá. ¿Me puede comentar un poco del proceso de creación de los tejidos? Porque usted me comentaba que habían ciertos tejidos que son inclusive impermeables, que no dejan pasar el agua. Y dependiendo, La lana mismo no está tan, no puede pasar fácil, o sea, siempre se gotea. o sea que, pero usted también me comentaba que hacía un tipo de nudo especial para que no pase el agua. Sí, lana de oveja mismo, es merina, lana merina, la más fina. Ok. Eso es lo que buscamos siempre. Y Más calidad sale lana merina. lana merina. Lana merina. ¿Y qué es la lana merina? Es una oveja más fina, Ah, una oveja fina. sí, más fina. Sí, Eso es bueno para tintar también, para más pintar. fácil para tintar, Ah, ok, coge tintar. más rápido. Sí. Y yo, o sea, no entiendo muy bien de tejer, no sé tejer, pero bueno, cuando fui a Perú, vi que enseñaban con números cómo tejer. O sea, en Cusco tal vez, Sí, en Cusco trabajan igual, ¿no? pero es como que, y claro, usted me dice que tiene los diseños en su cabeza, Ajá. y es Yo tengo muchísimos diseños. que no ha No, podido hacer todavía. no, o sea, ya tengo, o sea, para que vean mis hijos, todo eso ya tengo hecho, o sea, para que no pierdan, ¿no? O sea, tengo hechos ya bastante, saqué en unos cintas, para Ah, en que vean, pequeño, lo hace en en pequeños, pequeño ajá. para Entonces que de ahí luego pueden, para que no pierda. lo O sea, reproduzca en grande. y a ellos ya cuando ya pueden hacer de grande, pequeño, en eso. Ok. Entonces, pues, yo ya hice todito. Ah, Entonces, ok, todos los diseños que quería hacer ya todo el los hizo en diseño que pequeño. yo estoy pensando, yo estoy ya teniendo algunos visto, entonces ya está ya grabado. Claro, es como, Ah, bueno, yo de pinto, ¿no? Entonces, cuando quiero hacer un dibujo en grande, lo hago en pequeño. sí, digamos, esto sí hace pequeño y grande también, Ujú. diseños. Los bocetos, es Sí, como un boceto de un sí, dibujo. sí, sí que o sea, le hace amplio, se puede hacer grande o pequeño, o más pequeño, depende. Entonces, nomás ver el diseño, ¿no? Sí, yo creo que es medio matemático esto de lo tejer, Ajá. porque tiene que entender un poco Tiene que, o el sea, número, pensar bien, o sea, para hacer grande o pequeño, así. sí, cuántos hilos van a Ya, cruzarse. aumentarle, o sea, digamos, aumentarle hilos, ¿no?
Sí, y los Sí. colores, también tiene que Ya. pensar en los Hay que colores. pensar bien cuál me combina, todo eso. Tiene que ser pero bien pensado Sí, antes de urdir. Entonces ahí toca pensar qué pongo, o sea, todo. Todo solo en la memoria nomás. Entonces, ¿cuál es lo que es más vendible también? ah, ok, Sí, ¿cuál es lo que estoy vendiendo más rápido? ok, Eso es lo que toca pensar, toca tanto para tintar también. Entonces, ok, ¿cuál es lo que interesa a americanos? Entonces, eso es lo que tintamos más. ok. Ajá, eso es. Y hay diseños que a usted le gusta más, pero que no se venden mucho. Mi diseño y lo que hago, o sea, llevan nomás. O sea, cuando yo Cualquier acabo diseño. cualquier diseño, entonces esto acabo, me llevan nomás. Ok. Ajá, Pero hay unos que se venden más que otros. Hola, si te gusta este episodio, no te olvides de suscribirte al canal en Spotify, Apple Podcasts y aquí en YouTube. Esto ayudará a la comunidad de Telar Maestro a seguir creciendo. es que más rápido, o sea, dependes, un poco más pequeños. O sea, esto ya cuando acaba, pues, ahorita no hay gente, ¿no? Sino cuando acaba ya me piden y me llevan. Ok, y su abuelo también hacía similares, los diseños Ya. similares, o usted ya creó nuevos diseños diferentes. O sea, nuevo nosotros. Mi abuelo casi trabajaba más ponchos nomás. Ponchos, bufandas, así no es mi abuelo. Y mi papá tampoco, otro tipo de trabajo. Y mi suegro con diseños más, entonces, ahí como yo sabía, entonces yo ya practiqué más rápido. Entonces, ellos hacían ponchos, pero usted hace más para camas, Esa, para camas, tanto para usos, o sea, ellos no compraban, ellos siempre, ellos lo trabajaban, lo ponía, para para ropa, uso, para la ajá, ropa. uso, sí. Pero usted trabaja para otro, para camas, para mesas. Completamente solo para vender más, lo que salen, Ah, ok, entonces esto es como más como un adorno para la gente, porque sí, le gente, o gusta. sea, la que interesa, yo estoy trabajando simplemente. A veces me pide más, entonces tengo que apurar, yo levanto 3 de la mañana para acabar más rápido. ¿Y a qué hora se acuesta? Yo a las 7 ya estoy durmiendo y para levantar a las 2 3 de la mañana. Wow. Sí, Y entonces, de lunes a domingo. lunes a domingo. Y, o sea, desde la mañana hasta la noche sigue tejiendo. Sí, de mañana más práctico, o sea, desde las 6 está más tranquilo, Wow. es más silencio, digamos. Ok. Ajá. Ahí crece más trabajo. Hay más, claro, tiene Sí, más productivo, ajá. produce más. O sea, de día a veces me toca ir a otro lado, me toca estar, o sea, con agricultura también, con el campo, Ah, trabajo. usted todavía trabaja en el campo. Campo también hacemos para nuestras comidas, todo, o sea, Ah, toca todavía. preparar el terreno, todo eso. Wow, no Ah, sabía que todavía preparaba. si nosotros mismos hacemos maíz, todo, o sea, ya sembramos, entonces toca preparar el terreno. Entonces nosotros no compramos. ¿Por qué no compran? Es que tenemos terrenitos, aunque sea, no es grande, pequeño, pero nosotros mismos sembramos. Pero le gusta sembrar. O sea, sembramos para comer nosotros mismos sin químicos, Ah, ok. solo orgánicos. Solo orgánico, sí. Y en un mercado está fumigado, digamos, con químicos. Y sabe diferente lo que comen del mercado. El mercado es diferente. Papas mismos salen muy grandes porque está muy fumigado. Está afumigado Fumigados nos sacan muy grandes. con los Frutillas muy fertilizantes. grandes. La Ah, mora son muy grandes, está fumigado. Es mm, natural, no son muy grandes. Normal nomás. y el sabor es diferente. Choclos tampoco no salen muy grandes. Cuando está fumigado son muy grandes. Entonces nosotros solo abonos de cuyes usamos. Abono del excremento del Nosotros cuy. tenemos cuye. O sea, ese con el abono de cuye, o sea, más natural. Eso más. Ok, o sea, vive como vivían sus abuelos todavía. Y eso ya estamos acostumbrados. O sea, no dejarle botado nuestro terreno. Tiene que estar sembrado. Ya veo. Sí. Qué bueno, porque bueno, sí, es difícil ahora conseguir comida que no tenga Algo no químicos. está en Cubi, nosotros no teníamos, o sea, comidas, ¿no? Es que no Cubi, había nada cuando entró Cubi en el mundo entero, ¿no? ¿qué se refiere Esa con cubi? enfermedad de Cubi que había en el mundo entero, ¿no? Ah, el COVID. Cubi, sí. Ustedes no tenían COVID. Aquí, o sea, es cerrado, pero completamente trabajando el terreno para comer, porque no había ninguno, estaba cerrado todo. Ah, entonces, claro, ustedes, Nosotros no perdimos porque estuvimos sembrando aquí.
O sea, claro, ustedes podían sobrevivir, no dependían de nadie, de No, la tienda, porque no, tenían no, toda la comida nosotros aquí. mismos, no más sal y eso no nos compramos, lo resto nosotros mismos sembrábamos. Entonces no sufríamos mucho también. Y los animales también, dicen que tienen cuis. Cuyes, gallinas, gansos, todo tenemos. Entonces ellos mismos dan huevos, todos. Ya veo. Ajá. Y, Ya estamos enseñados desde chico, y toda su familia toda también. su familia, desde abuelos, nosotros con animales, con ganados, con chanchos, con cuyes, siempre principalmente. Todo abonos de cuye, de ganado, de chancho, son muy abonosos para plantas. Claro, todo es un ecosistema entre Ya, animales, sí, plantas. eso es lo que ya estamos acostumbrados desde chico. Y también tener animales siempre. Sin Claro. animales estamos muy silencio. Ah, ok. Yo me fui a vivir en Otavalo unos 3 meses. No me gustó, estaba muy aburrido. O sea, no tenía animales, porque no No tenía. tenía animales, acá siempre estamos con animales. Entonces ya estoy desde chico acostumbrado. Claro. Y hay más personas que todavía conservan ese estilo de vida, de tener terrenos para comer. A los mayores, estos jóvenes a lo mejor no, casi no les gustan animales, pero los mayores sí, tienen así mismo cuye, gallinas, todo. Es para vender, ellos hacen ya para vender, Ujú. sacan, o sea, de venta. Ahí en las comunidades trabajan con cuy, con chancho, con ganados. Ya veo. Ajá, con eso trabajan. Y usted decía, bueno, vive aquí con su familia. Sí, mi familia aquí. Familia, mi papá por aquí cerca, ¿no? Yo soy de cerca. Hemos casado con mi esposa. Acá cerca, ¿no? Vive con sus Estoy nietos. nacido aquí. O sea, que viven aquí en la casa con sus nietos también. Y con Sí, mi nieto. Mis y sus nietos, hijos. cuando se casó, se salieron. Pero Ok. siempre vienen a visitar. Ah, ok. En Otavalo vive. Mi Vive hijo. en Otavalo. Sí, mis nietos también. Y ellos me decía que están continuando también tejiendo como usted. Sí, tejen, ya enseñé desde chicos, se sabe. Entonces, cuando ellos a veces vienen a tejer aquí, pero en casa tejen más. En su propia casa. Ajá, ahí tejen. ¿Y ellos también venden a extranjeros o...? Vienen a dejar y aquí, los que Ah, ok. trabajan, somos 14 familias. Entonces, cada uno trabaja en la casa, vienen y cada uno ya ventas de diferentes familias. Ah, ok. Entonces Sí, usted es como que dirige a todos. sí, o sea, yo lo que cuido, ¿no? O sea, o sea, ellos ya tejen, vienen a dejar, según de la venta, yo entrego. Y usted también dirige los diseños. O sea, yo digo que esto está vendiendo, hágale este color, tengo que decirle yo. Entonces, hágale este color. Entonces, haga unos 3, 2, así. O sea, para que combine, para que salga, o sea, depende de lo que está saliendo a la venta, ¿no? Depende de lo que gustan americanos. Claro, y también, o sea, los diseños usted se los da en pequeño también. De serio, mis hijos ya tienen así mismo Ya empiezan a grabar. crear Ajá. diseños en su cabeza. Pues nada más digo, mezclarás con diseño con geométrico, con animales. Entonces, o digo, harás solo geométrico, pues hacen solo geométrico. Pero mezclarás con el geométrico y animales, mezcla. Entonces, yo tengo que dirigirle así. Ok, entonces es como que toda una orquesta ahí. Sí, tengo que decirle esto, harás, combinarás con este fondo, o sea, el fondo, todo eso toca decirle. Ok, Combinarás con algún colores de fondo esto, fondo esto. ok. Ajá. Pues, Y, ok, eso es interesante. Y, o sea, usted me decía que está teniendo problemas últimamente porque, claro, hay problemas en Ecuador de la seguridad y ya no tiene mucha gente que vienen a visitar los extranjeros. por lo que está problema del gobierno, lo que está más lo que es de narcotraficantes que están haciendo siempre, están matando, ¿no? Por las noticias que sí cancela. O sea, parece que o sea, todo Ecuador está así, problema, O sea, le cancelan, la gente cancela. hacen... Gente quiere visitarle aquí, ya me reserva desde medio año mismo. O sea, ya llaman, o sea, tal mes va a llegar. Pues ahora ya cancelan, o sea, no pueden venir, tienen miedo. Entonces estos meses era de estar ya bien tranquilo.
tenía que tener unos grupos. ¿No bien? ¿Y cuánto se ha reducido el número de personas que vienen? Vienen 15 o 20 por grupo, así, algunos vienen directos, o sea, cada agencia. ¿Y cuántos venían antes? Ahora hasta uno, dos, tres, así nomás vienen, o sea, no Ah, vienen ok. por grupo, ya no vienen por 5, por 8, así. Antes venían 15 o 20 y ahora vienen 15, uno. uno, dos, así nomás. Sí, Estamos muy bajísimo, no sé, está complicado, complicado. Ojalá que tranquilice, o sea, el Ecuador, claro, eso es lo que estamos, es todo parte mismo, o sea, no hay turismo. O sea, claro. Ecuador, o sea, ya está bajo turismo. Y No sé si irá a otro lado, ¿no? Perú, tal vez, o sea, porque está tranquilo eso. claro, Perú, bueno, Perú también tiene sus problemas. Y bueno, eso me imagino que también es difícil ser la última familia y la última persona que dirige estos tejidos, porque él mismo también está compitiendo con la gente que vende los tejidos que no son reales. Eh, Me imagino que también es difícil competir contra ellos porque ellos venden más barato. Sí, eso es lo que, pero ellos dicen alpaca, pero no es alpaca, eso lo mienten, para vender lo venden, ¿no? Pero ya cuando traen acá, yo les digo, esto no es alpaca, pero me dijeron que es alpaca, hay que conocer, sí, pero en el mercado le engañan, pues. Claro, la gente no sabe. No saben, es alpaca, no es alpaca. Claro. Y, o sea, y usted decía que, bueno, también igual quiere que sus nietos continúen porque ese es el legado que le Y mis quiere dejar. nietos, mis hijos, yo quiero que siga trabajando. Eso tendré que enseñar, ya ellos saben, ¿no? Entonces, ellos tienen que trabajar aquí. Si yo Sí, me enfermo, digamos, ellos ya están ya para trabajar. claro. Pero qué bueno que igual sus nietos sigan porque, Ya por, mi hijo de ese mismo ya sabe todo, combinaciones, todo lo que es, todo enseña. Entonces él sabe cómo entonces él tiene que enseñar a otros también, así. Entonces sí, este chico ya tiene que saber ya de todo, combinaciones, diseños de diferentes, todo. claro, Ah, eso está, que no pierdan. claro. Porque, Sí. bueno, se ha perdido casi que no hay, me dice. Sí, demasiado. Antes, como digo, toda comunidad era trabajo. O sea, trabajaba de lunes a viernes, sábado salían al mercado. En ese tiempo era que había muchos ya para vender en mercado de lanas. Pero ahora no hay nada, nada de lana. No Todo. es lana, Pero científico. dicen que es lana, a mí también me han Es dicho. mucho mienten lana. No hay nada de lana en mercado. Una parte no hay lana. Es puro acrílico. Ya veo. Es hecho fábrica de acrílico. Y bueno, la gente también supongo que se ha ido, porque usted no vive, Otavalo es una ciudad pequeña Ya. que está inclusive lejos de Quito, que es la capital, y usted vive afuera de Otavalo, que es como que casi un pueblo, un pequeño. Sí, fuera mismo. Sí, casi a pie de Imbabur. Claro. Se llama Comunidad Agato. Y la gente me imagino que también se está yendo de aquí a la ciudad o ha migrado. Ahora ya están subiendo para acá, Están regresando. regresando. Antes estaban bajando a Otavalo, todos querían vivir. Ahora ya no, o sea, y el terreno ya están ya recuperándose. ¿Por Ya qué? están haciendo casa acá, ¿Y ya regresan. por qué se fueron y por qué están regresando? Eso pienso que con el trabajo ahorita, o sea, el campo está más tranquilidad, pero en Otavalo, como no creo que ya no le gustan los hijos, así, regresan o están haciendo casas, ya están ya muchas, aquí no había muchas casas, Están haciendo casas de sí, nuevo en el casas campo. seguidas están haciendo ya. Sí, es interesante porque no solo está pasando aquí en Ecuador, también he visto que en Estados Unidos la gente se está yendo de las ciudades, está Ya. yendo al campo porque, primero, pues el costo de las casas es más caro en la ciudad y el costo de vida, la comida tampoco es natural. No, pues en mercado todo, hay cada día, ¿no? Pero todo es químico, o sea, y acá sembramos, aquí tenemos natural todo. Uno puede sembrar, o sea, de todo calidad. Claro. Sí, Y, todo comida. y quería preguntarle, bueno, me imagino que eso también es un poco la inspiración de los diseños, porque hay muchos animales y los colores también, o sea, como son traídos de los materiales de plantas, insectos, también un poco como que me imagino que están inspirados en la naturaleza, en los colores
de las plantas? O mejor dicho, ¿cuál es su inspiración? La planta simplemente nosotros cuidamos, no siempre toca sembrar, o sea, para no que acabe. O sea, Ah, ok. no podemos acabarle, digamos, cortándole. Toca tener, o sea, eso es para todo año, digamos. Sí. Tanto planta de nogal, o sea, cuando salen aprovechamos, la nuez mismo sale entonces con la cáscara. Entonces cuando ahí aprovechamos. Entonces no botamos ni árboles, tengo 3 árboles, 4 árboles tengo. Entonces ahí aprovecho, o sea, para tintar cuando Sí. sale. Pero, ¿y los diseños de los animales? Porque usa, ¿qué animales uno más pone? Porque he visto muchos llamas que se usan en los diseños de los ponchos y los diseños. Y Eh, pájaros, y sí, aquí lo que más gusta es picaflor, los picaflores, picaflores y las llamas. las llamas. Eso son más salido. Sí. Y eso, Eso. y los cuy, bueno, cuy es muy simple, me imagino, el diseño. Cuy, 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 cuando dice cuy, gringuitas, nosotros decimos es para comer, ellos tienen como para Mascotas. mascotas Sí. nomás. Sí. Aquí comemos, dice, uy, se espanta. Sí, sí, le da Sí, sí, pena. me da pena, le matamos, digo, Sí, para que San Juan tenemos que comer bastante. Y dice, uy, tengo bastante cuya para sí. San Juan. Sí, bueno, yo tenía una amiga que tenía, bueno, un perrito chiquito y ella decía que le daba pena ver al cuy cocinado porque las patitas parecían de perrito. Sí, algunos comen, ¿no? Pero algunos no comen Sí, cuy. pero digo, o sea, yo, claro, los diseños que le ponen esos animales que están inspirados en los animales que viven por aquí, ¿no? La llama, Llamas, los picaflores, conejitos y perros y más, ¿cómo se llama? Globos. lobos, Globos, sí, eso es como de campo. Tortuga, la tortuga, tortuga y águila. el águila. Esos son más que quieren diseños. Y los jaguares también, bueno. Eso tan sería, pero no hemos dibujado. No, no he hecho el No es jaguar nada, todavía. sí. No, a mí me gusta el jaguar, no sé, me parece Ah, un animal interesante. ya. Pero no, sí, esos son los animales que he visto que se usan mucho en En Nuevo México hay ¿cómo se llama? Como se toro mismo, o sea, en la montaña, pues, el que tiene cacho, pues, ¿cómo se llama? Me dejaron coyote. coyote, venado, son Ah, sí, como venado, sí. venados y culebras, todo eso, o sea, me dejaron diseños, ellos lo que hacen. Entonces, en Nuevo México, eso le encanta. Claro. Es como de animales muy grande. Fua, ¿cuál es? Parece. Anaconda. No, tiene cacho, es 4 patas. Es eh, como toro mismo, alce, creo que es. como aquí que tenemos Ah, toro. bisonte. Eso tiene cacho bien, Sí, o sea, bien, bisonte gigante, sí, sí. sí, ese diseño lo hago aquí, para También, Nuevo México. o sea, usted toma inspiración también de los diseños de los indígenas Sí, norteamericanos. eso hacemos aquí. Y ellos también toman referencia de estos diseños de Sudamérica. Ya ellos tienen de mis diseños también. Sí. Ah, Ah, ok, entonces ustedes van compartiendo diseños. compartimos, sí. Por eso vinieron, visitó aquí, me dejaron libros y yo también mandé unos diseños. Y comparten diseños también y técnicas de Sí, creación. ajá. Eh, También en Colombia, una de Colombia vino y hicimos intercambio para saber. Yo enseñé un día y él me enseñó un día, entonces hicimos cambio. de Entonces, te- diseños de Colombia también. ah, ok, o sea, Sí, intercambios intercambio de de diseños. diseños. Sí, Y las técnicas, porque, bueno, fui a un museo en Nueva York y ahí vi que habían diferentes técnicas de tejido. Por ejemplo, vi que había una forma de tejer el contrario de la manecilla del reloj y otra es a favor de la manecilla del reloj, en forma de ah, Z o en forma de S. Entonces, creo que me imagino que hay diferentes tipos de diseño basado sí, diferentes ideas, diferentes pensamientos que hacer. pero eso lo elige dependiendo o sea, De país, depende del país. de país. Ajá. Entonces, por ejemplo, en Colombia, ¿qué tipo de, Colombia es otro tipo que he tenido. Entonces, pero para mí, como soy diseñador, me copié rápido un día, ¿no? el forma de tejer? Es una Sí, forma diferente de usar es diferente. la forma de usar los hilos de entretejer, porque vi que los nudos son diferentes. Casi igual es mismo, pero es diferente. Que La urdida, todo eso. los nudos son Ajá, de diferentes. manera. Ah.
Pero entonces la textura queda diferente o ¿qué es lo que hace la diferencia ahí? El trabajo es diferente, no es como de nosotros, es diferente. Ok. ¿No? Y bueno, también he hablado con gente de México y, perdón, gente de Colombia y México, ¿ha hablado alguien? Y estuvimos con del México también, con los de Guatemala en Estados Unidos, estuvimos juntos trabajando, o sea, invitaciones cada artesanos. En Santa Fe, Nuevo México, ahí estábamos de Perú, Ecuador, Bolivia y así todo, artesanos. Entonces ahí depende de ellos que siempre estamos viendo, ¿no? Ellos Siempre. todavía hacen a mano, con telar de... Sí, ellos se fueron con telas de pedal de Perú, con la lana misma. Ok, entonces, pero ellos también hacen como usted. Es diferente en telas de pedal. Ah, entonces no lo hacen de No, manera no es ancestral, diferente. no es ancestral, En tradicional. México, de México hacen pero cosas pequeñas, correas nomás, Ok. pero con algodón. O sea que en toda Latinoamérica casi no hay gente que hace... No, no de lana, no mucho. Hay lana, pero no hacen lana en México también. En Guatemala también hay solo con algodón, ¿no? Tejen Entonces, casi igual sentado, pero no son lana. No hacen lana, sino que la algodón. lana de alpaca. No hacen de lana de alpaca nada, algodón. Ah, ok, entonces ustedes en los últimos, quizás en Y Latinoamérica, sí, ¿qué en hacen? Estados Unidos nosotros lo único que estuvimos con la lana. Ah, ok, de todas Entonces las ya personas diferentes, que eran diferentes. de todas las partes de Latinoamérica eran de los únicos que Sí, hacía único con que, o sea, alpaca tradicional. el jefe le visitó todo, o sea, todo países. Entonces, según lo que interesó de trabajo de nosotros, invitó. Entonces, El jefe todo de, artesano estábamos ahí, el jefe de la feria. ya, exposición, o sea, exponiendo de cada trabajo. Eh, Casi muchos años hemos trabajado así. pero el jefe de la feria era de Estados Unidos, Sí, él tenía o sea, unos 2 cuadras de unas tiendas muy grandes. de Entonces, artesanías. bien, en lo que estamos trabajando nosotros, entonces venía mucha gente. Entonces, él vendía mucho. Ah, ok. Tenía de todo el mundo entero, o sea, todo artesano. Entonces, Pero eran solo él tejidos. pagaba comida, todo. Nosotros estamos ahí trabajando, o sea, con todo, exhibiendo de nuestras cosas. O sea, pero era una feria para vender o solo para crear para él. Tanto para él, tanto para nosotros. Como viendo nosotros que estamos trabajando, venía mucha gente. Ah, ok. Es que para ver nosotros, ¿no? Lo que estamos de Una frente feria en artesano, vivo. vivo. Sí. Entonces, esto ya estaba promocionado en tele, todo, o sea, En en Estados Unidos. comercio, sí. Entonces, por eso entonces ya en Cantón, nosotros todos siempre estábamos trabajando ahí. Eso fue en los años 80, 70, En el 85, en el 85. sí, 85 estaba. ¿Y por Él, qué? eso ya mayor, ya se vendió tienda, ahora está otro dueño. Pero sí, nosotros estamos visitando hace todavía. Sí, visitan todavía. Visitamos, pero ya no es el dueño que hace su mayor, Claro, es ya porque era mayor. mayor de edad. Sí, Sí. es Pero que todavía hacen la feria, así de hay grande. tienda toda, sí está ahí tienda funcionando ¿En qué ciudad? en Nuevo México, En Nuevo México. Santa Fe, sí. Ok, Ahí del lado de los navajos sí. indígenas. Pero esa feria solo existe en Estados Unidos. No hay una feria así en Latinoamérica que vendan así. Solo en Nuevo México. O sea, claro, entonces Cerca de Nuevo México, como en Quito, digamos, hay así grandes, ¿no? Es como Quito, como aquí en Otavalo es Santa Fe. ujú, Como Quito, ahí es Albuquerque. claro, Entonces acá como en Otavalo es en Nuevo México. claro. Es mucho indígenas. Indios. Es Ah, ok. igualito, con pelos, casi igualitos somos. Pero hablan otro idioma, claro. No, no entendemos, ellos son muy diferentes. Claro, Inglés o idioma de ellos. claro. Bueno, me dice, entonces la demanda es mayor en Estados Unidos que en toda Latinoamérica desde los años 80 inclusive. Ajá. O sea que en Latinoamérica no se vendía mucho. Las ferias grandes son siempre en Estados Unidos. Estados Unidos. Simplemente, mis suegros, todo eso, siempre teníamos 2 veces o 3 veces al año invitado. ¿Y por qué ya no va? Es que siempre se va, mi Ah, su señora, hijo. mi señora o mis hijos se van. Usted ya está. Como yo tengo que dar en talleres, entonces Para dirigir, sí. cuando estaba Miguel, mi suegro, trabajando, entonces yo estaba afuera siempre. Ok. Entonces me toca quedar aquí yo. Sí. Entonces ella va en junio, ya va. En junio, julio, digamos, este mes, fines de este mes, Qué en bueno. Santa Fe. O sea que usted iba con su familia antes, Sí, o por sea, 20 años.
Yo todo siempre. Pero nada, ya no, pues, diferentes. Colorados, o Nueva York, o Boston, por ahí. Claro. Ah. Y pero claro, pero llevaban ¿qué? Todo, Cajas, cada cosa, o sea, dos, cada cosa. dos de ponchos, dos de Ya, cada dos, o sea, cosa de que llevar en la maletita. unas maletas grandes. Ya, maleta grande. No mucho. No, no mucho. Como lanas pesa mucho. Ah, ok. Sí. Un poco para demostrar. Muestras, ¿no? Ah, pero es solo la muestra para Eso que ya, ellos. ya exhibiendo le vendemos. Claro, pero para que vengan acá, porque la venta es aquí. Sí, es para promocionar también nosotros. Eso es Ah, bueno. ok. Ah. Este año era de tener, me estaban invitando a Canadá, Ujú. pero como ya están aquí en Ecuador, entonces ya sí, no sé, se quedaron, ¿no? Por el problema de la Problemas de inseguridad. eso, ajá. Mm, Mi nieto se visitó a Canadá, estaba sí, en Vancouver. ya veo. Sí. Y usted me decía que también extranjeros venían a aprender cómo hacer. Vienen, o sea, como siempre he tenido, o sea, visitantes para aprender. Ya nos llaman después, antes de 3 meses nos llaman para venir. Pero como está aquí, ahorita estoy nada. Claro, Si no, no, estos meses siempre he tenido. claro. Pero ellos Sí. continúan tejiendo o solo es por aprender como un hobby? Ellos vienen, como digamos, para aprender. Pero no lo continúan haciendo como un negocio, ¿no? No sé, a una parte dijo que están tejiendo, pero no he escuchado. A mí me vinieron una amiga, una parte está tejiendo igualito, dijo. Ah, Nada más ok. escuché eso, pero no, Tiene- negocio mismo, no sé. No, Es no, que lana no ha de conseguir estar en Estados Unidos. claro, todos los materiales, Claro, es difícil, es como difícil hacemos conseguir. nosotros mismos. No hay ni Claro, para comprar. Como en claro, Estados Unidos, no hay ni para comprar lana también. Es diferente lana ahí. claro, Sí hay, pero diferente lana. claro. Ujú. Igual también la inspiración que usted tiene de vivir con los animales, las plantas, es diferente. Y es como que también eso ayuda a que las ideas le vengan de manera diferente. Siempre estamos acostumbrados con animales y no sin animales estamos muy tristes. Uno se puede quedar muy triste. y por eso se vino de Atavalo, porque estaba, Sí, no me enseñé, me regresé. que estaba muy Sí, triste ahí que se deprimía sin animales. sí, mi papá, sí, o sea, cuando está ya grande, animales, puede ser que ya es mayor, ¿no? Que, o sea, nosotros no queremos que voten, o sea, cuando está animales, puede jalar, puede votar, ¿no? A los mayores. Le vendo y le llora. Ah, se puede llevar a su papá. No quiere que sean animales, ¿con qué converso? Dice. Ah, conversa con los animales. Conversa con animales, tiene nombre. Claro, Entonces me toca comprar otro, o sea, pequeñas nomás para que estés acompañando. no se lo comen. No. No, o sea, vendemos, o sea, toca estar, o sea, acompañantes, Ah, son sus compañeros, no son. Y compañeros. los que para comer compran. Ok. Para comer carne que compramos, pero para ya cuando está grancito vendemos. Ah, ok. Sí, Entonces entre familias se intercambian los animales porque les da pena y sí, compran de la otra familia ya y se sí, o lo sea, comen el carne que otro. compramos por libritas, 2 libras, así, ¿no? Ah, no sabía eso. O sea, claro, tiene sentido porque les da Sí, pena, a todas las familias les da pena, así que se intercambian los animales porque no son conocidos los animales. ya. Y carne de ovejas, muy caro. Claro, pero sí comían Pues, antes. y ahorita tan comes, pero está muy caro. $3.50, que es una libra. Ya, ¿No? Eso es porque casi oveja va a perder, entonces casi no se la mata. no se mata No ovejas se ya. mata Ahora hay mucho. más carne de vaca, me imagino. Carne de vaca no, sí, todo siempre. Pero oveja no. Casi es Y, difícil matar. O sea, y los vegetales, el maíz, la papa. en temporada está bien barato. En temporada ahorita, este año, creo que está muy, así subió, Pero porque no salió bien, mucha lluvia, se dañó el maíz. pero eso ustedes cultivan aquí, esto tienen aquí. Cultivamos aquí. Toca guardar así mismo para el próximo. Ya veo. Semillas, tanto para comer. Y la música todavía. Vi que había instrumentos. Vi Música vamos a tocar en San Juan, o sea, a 24 comenzamos hasta 30. Ya, o sea, nosotros unimos entre amigos, comenzamos ya para bailar, casa por casa.
Ah, ok, o sea, todavía, Ahí le sacamos músicas. todavía la tradición. Sí, rondín, melódica, guitarras, todo. Uno tiene que saber con otro amigo para acompañarle. Entonces Y, ahí unimos. y ahí usan los trajes tradicionales para las fiestas. Ahora está más permitido que pongan la ropa más antiguas. O sea, cuando tenía mis abuelos, o sea, ponchos, que están perdiendo nuestra cultura. Ya no usan eso de Entonces ahí. no tiene que desplazar a otro, sino que para levantar nuestro tradicional está exigiéndole que pongan nuestro pantalón, alpargate de poncho y sombrero, que bailen. Ah, que Eso antes están obligándole. que bailaban con cosas que no eran de la No, tradición. es que desplazábamos otros tipos. Ahora no, ¿De qué se dice, disfrazaban? más o menos, no sé, unos diablos, Ah, pero eso no payasos. era de... O sea, eso pensábamos, o sea, nuestro tradicional de diablos que vienen de nuestra cultura. Pero ahora ya, o sea, investigándole no es eso. Ah, ok. Entonces, para que vean los hijos, digamos, o sea, para que cómo copiarle, digamos, toca levantar nuestro tradicional. ¿Y qué personajes son tradicionales de aquí? Poncho, pantalón blanco y alpargatas y sombrero así, todo, y camisas blanco. Ok. Entonces, eso es tradicional. Toca bailar así para que vean los chicos, para que copien. Ajá. Eso es de nuestros abuelos. Y estos diablos creo que son de Quito, quizás son, ¿no? Eso ya, digamos, diablo, ya no sé cómo diferentes diablos desplazábamos, pero Claro. ahora ya no, dice, estamos perdiendo nuestra cultura, entonces cambiemos, entonces pongan nuestro tradicional de ropa. Pero sí hay colores también en estos. Sí, hay de punch también, negro, azul, y de todo ahí. ¿Y cada poncho están diseñados para algún evento en particular o para algo en Para particular? jóvenes son azul y para mayores son negros. Ah, ok. Sí, jóvenes azul. ¿Y cómo cambia de joven Joven ya azul marino, o sea, de joven ya joven para casar, antes de casarse? sí, antes de casar siempre. Y después se cambia de color negro Y a cuando se negro, casa. y a casado ya se pone negro. ¿Y la ropa? La ropa es todo es blanco mismo. Pantalón blanco y camisa blanco. También he notado que las Y mujeres bordado usábamos, pero ahora ya no borda, pues es camisa bordada, ya no usan ya. ya no. Sí, he O visto sea, que... yo tengo, o sea, ya es diferente. Sí. Bordado acá y así, Este es de bordado acá. diferente. Este es como más, no es de la No es tradicional. tradicional, No. tengo otro, o sea, ya Sí, hasta pantalón es muy antiguo. sí. O sea, ya no es como con bolsillo, sino es de otro tipo. Yo tengo Claro, entonces lo tradicional otabraño era camisa blanca con bordados. bordado. Y también, Todo pero, eso bordado es, ajá. todo eso Y así. las mujeres también tenían Yo lo que sí he visto es que todavía se mantiene, las mujeres tienen bordado, muchísimos bordados. Sí, algunos usan, pero ya están cambiando. No, pero vi muchas tiendas ahorita que estuve en Otavalo de bordados para mujeres. Sí, sí están, pero de máquina, No a mano. no a Ah, mano. ok. Eso es todo por máquina. Ahora de Ok. toda clase de, o sea, bordado hay máquinas, muchos, Sí. muchos. Pero más antes hacían solo con agujas nomás, solo Ah, ok. de a mano. Eso cuesta como $90. Una Una original, camisa, hecha con lana, pero que de no oveja o en de alpaca. algodón, o sea, está bordado con algodón bordado, no. Sí. Camiseta, halal, camiseta, algodón, bordan chinacho. Dice usted, mi señora ponen de bordado, o sea, no máquina. Ah, ok. Esto Algo. mismo está hecho máquina, o sea, Sí. eso tiene que ser con bordado a mano. Claro, sí, es que yo de Sí, hecho intenté buscar, estuve buscando por todas diferentes tiendas y no encontraba. no Es hay que es difícil nadie, encontrar. pero máquina reciente. Jaripa, y acá Sí. atrás en Soleta, es lo que se Ah, así se hace. bueno, voy a buscar luego entonces, Sí, porque sí me gustaría ver los diseños son diferentes, me imagino, son más bonitos. diferente bordado tiene. Claro, sí. En Soleta ahí ellos se trabajan así mismo. Sí, pero también eso me pareció interesante, que había una tradición de muchas flores en las blusas de las mujeres. Sí, o sea, diferentes ya combinaciones, diferentes colores. Sí, pero hay mucho, eso también me gusta mucho, que hay como una especie de tributo o que alegría de las flores, muchísimas flores y colores con flores. Sí, más gustan de flores. Sí. Ajá, no animales, no, Ah, los muy, animales muy, mucho no muerden. mariposa le bordaba antes, Ah, ok. mariposa, Pero sí. ya se perdió eso de ahí. Y esta ya no borda ya. Ah, ok. Entonces,
se han adaptado a los diseños de las camisetas dependiendo de lo que se vende, Ajá, depende de lo que sale. de lo que sale, Sí, ok. lo que sale, lo que le gusta. ¿Pero para los extranjeros o para los locales o la gente de aquí que vive aquí? Lo que extranjero creo que más le interesa los bordados, saben lo que es de tiempo del trabajo de bordado también. Ah, ok. Entonces, como aquí, digamos, de Otavalo, algunos conocen, ¿no? Ujú, Entonces, cuando ya de máquinas son baratos, $15, $20, eso pagan. ujú. Pero dice que ya está bordado, vale 70. Claro, Ya se espanta, ya no compran. ya no compra. Y los diseños ya también no son originales, No son. son, o sea, un poco En diferentes. todo se cambia. Sí, Todos rápidos, quieren ganar más rápido. sí, Camisas bordadas, máquina, $15. claro. Entonces, Eso también vi, de hecho, estaba en las ferias, en la plaza, ahí había un músico, tenía diferentes músicos y comentaba que él tenía un estilo de flauta que ya no nadie sabía tocar ya. porque se había perdido y que solo él sabía tocar ese Ya. tipo de flauta. Y él, También puede ser, ¿no? Es que todos cambian. sí, que hay muchas tradiciones, no solo es lo tejido, Claro, es la... ahora tocan por quena, por dentro. O sea, de mis abuelos, que mis suegros tocaban por flauta por ese lado, a este lado, así. Ah, ok, la flauta sí, Este lado, sí, sí, manejaba con esto. Ahora tocan a este lado, o sea, como quena. Esos son los jóvenes que saben. sí. Pero este año ya van a cambiar en San Juan. Tiene que buscar ese instrumento mismo, Ujú. de este lado. Están enseñándole flauta. Ah, ok, sí. Eso es Vi, diferente. vi que este músico estaba tocando con dos flautas al mismo tiempo. Él podía tocar Ah, con dos sí, sí, flautas. que, pero por frente, ¿no? Sí, de frente, tocaba Sí, con dos sí. flautas al mismo Ajá. tiempo y sonaban bien. Eso me pareció. Yo nunca había No, visto eso. Este eso músico ya parece debe que. estar cambiando la moda, ¿no? Pero Sí, más antes era para este lado. Con claro. él siempre siempre tocaba. Mi abuelo tocaba, mi papá tocaba y mi suegro también. Y, Y yo poquito nomás. Sí, y me imagino que también, bueno, como la gente se movió un poco del campo a la ciudad. Yo creo que eso es lo que también pasaba en todas partes del mundo, ¿no? Que las comunidades empiezan a hacerse más pequeñas, a fragmentarse. No es como antes que hacían más fiestas, toda la más comunidad lo que cambian cuando viajan. cuando viajan se Cuando van. viajan, o sea, ya no está participando en esta comunidad, ya viene orgullo, ya están, no sé, diferente, cambio, Orgullo, cambio. ya no quieren hacer Ya no quieren, parte de ya ser no parte de la quieren comunidad participar en la en las fiestas. No, eso es lo que está cambiando, está perdiendo nuestra cultura. Sí, pero cuando, Siempre hacíamos fiesta aquí en la comunidad, siempre participaba. y Entonces, pero y ahora hasta el vestimiento, todos cambian cuando viajan. claro, Muchas indígenas se van y cortan pelo, o sea, eso también. Es que ya no, o sea, cuando se ven en otros países y cuando conocen cuando tienen pelo, ¿no? Pero claro, ellos cambian, o sea, ya vienen orgullo, viajado, todo eso es lo que está cambiando. claro. Ajá. Ya no quieren poner pantalón blanco, ya no quieren poner poncho, nada. Entonces, Sí, bueno, de hecho también eso vi en las tiendas de Otavalo, que había mucha ropa que eran, claro, que estilos de Europa, Estados Unidos. sí, o sea, americanos gustan Sí. todo. Sí. Eso está pues, todo nada. Eso me parece interesante porque aquí, claro, si uno pone ropa americana, parece que es mejor. Mejor, Pero orgulloso. orgulloso, sí, pero Orgulloso. allá en Estados Unidos y en Europa ponen, estos Inca. Por ejemplo, hay una marca en Europa que se llama Inca. Ya, Ellos, en cambio, usan referencias de Latinoamérica y Sudamérica. Es lo contrario. A ellos sí. les gusta más, Diferente, ¿no? Sí, claro, a ellos les gusta más las cosas más tradicional, más indígenas. eso es lo que estamos cambiando muy, cuando viajan hasta aretes ponen todos, esos hombres ponen aretes en los dos lados, ya Sí, viajado, es mucho orgullo. claro, Y ven aquí otros, ya vuelta, otros están, siguen, claro. esos cambian, mucho cambio estamos aquí. Sí, pero bueno, y que quizás con lo que están regresando de la gente al campo de nuevo, bueno, quizás se mantenga Ahora un poco. está ya completamente cambiándose para que no pierda y está enseñando desde escuela mismo quichua. Ah, el gobierno está Este enseñando. gobierno ya, o sea, dijo que cambie quichua y todo tienes que saber.
Sí, importante, en sí. colegio. Sí, Entonces eso para nosotros es muy bueno, para no pierdan sí. cultura. En el quechua me imagino que hay cosas que diferentes que uno expresa, que no se puede expresar en el español también. Hay algunos, pero ahorita están ya buscando libros todos de quechua y hasta radio y quechua ahí, entonces Ah, qué ellos bueno, están dándole clase. Entonces, más está ya aumentándole. qué bueno. Y bueno, si la gente quiere saber más sobre el taller y sobre usted, sobre su trabajo y sobre su familia, ¿dónde puede ir? El taller se llama Tahuantinsuyo, Tahuantinsuyo, en la comunidad Agato, en la comunidad Gato, ya, cerca de Otavalo. sí, cerca de Y usted Otavalo. tiene una página web también, Sí, que es que es también Tahuantinsuyo. todo Y, está en página. ajá. Sí, Ok, gracias, José. Ha sido, bueno, Enrique, es el que me gusta que le digan, y gracias también a usted por, por por, visitar. bueno, mostrarme y enseñarme todo su trabajo. Gracias por venir y muchas gracias por ayuda. Entonces hagan propagandas más. Yo quiero estar, o sea, con más gente. Está bien, sí, vamos Ya. a hacer que la gente escuche y vea que su trabajo es real, que no es Completamente estamos artificial, manteniendo solo aquí, como digo, no, ancestral. Sí. si no hay, o sea, no hay en otra parte, o sea, Ecuador entero no va a conseguir Bueno, en este trabajo. Latinoamérica me dice que casi no hay, y No hay tampoco. mismo, o sea, Así que en es una todos gran lados útil. está perdiendo. Sí, Tanto en Perú también, o sea, ya no trabajan, o sea, está ya sí. metiéndose con la máquina. Sí, de hecho, eso también, yo cuando fui a Perú, fue muy difícil No, está encontrar. cambiando, en todo lado mismo está cambiando. En Bolivia Sí. tampoco. Lo que pasa es que no queremos que vengan chinos también. Los chinos hasta, o sea, copian nuestro diseño, ellos sacan por cantidad. Ah, Algunos les copian los diseños diseños copian, también. que ellos ya llevan cámara y después ellos pueden sacar cantidades de diseños. Pero Entonces lo acá no ven, permitimos con cámaras aquí, pero si vienen chinos. lo venden como diseños indígenas o como. O sea, ya tienen ellos como, digamos, en computadoras. Pero ¿y dónde lo venden? Ellos hacen por cantidades en tela, creo que ya lo sacan. O sea, tela. O sea, pero lo venden aquí mismo en Latinoamérica. Algunos vienen a Otavalo, ya, o sea, en tela Ah, vemos, o ok. sea, algo ya. O sea, toman los diseños, los transforman en Y diseños en computadora, ellos tienen que industriales, sacar cantidades. y después los venden de nuevo aquí a Ecuador. Acá mismo mandan, Wow, porque ahí wow. vemos que ya están, o sea, ya hecho máquina, pero ya está con nuestro diseño. Pero alguna parte, o sea, no que siempre están con cámara, ¿no? Entonces eso es lo que no queremos nosotros. Siempre no permito aquí en nuestro taller. Ya Claro. sabemos, o sea, que ellos son bien pilas. Sí, vienen chiquitos Ah, ya cámaras, han sí, venido chinos aquí a. chinos, o sea, ya completamente ya quiero que deje las cámaras afuera. Ah, yo no Sí, sabía. o sea, algunos, bueno, viven en Estados Unidos, bueno, ya pregunto, no, simplemente me toca preguntar. Ah, ok, no Si sabía no, eso. chuta, rapidito, un cámara chiquito, increíble, así chiquito cargan. Wow, Entonces ya sabemos que ellos ya en Otavalo ya venían diseños, ¿no? Entonces ya no digamos completamente, ya los chinos mismos se hacen eso, porque vienen en tela ya, o sea, diseños, de cantidades. claro. Entonces eso es lo que ya están pasando con chinos. Ellos tienen Wow. muchísimas máquinas. Sí, claro. Eso es lo que pasa. Claro, qué pena que, claro, los comerciantes, en vez de comprarle al. Y para pagar son llorones, llorones, no quieren pagar. Es cuando piden, o sea, como en Otavalo, digamos, sí que, o sea, quieren pagar 5 o 10 dólares. O cuando piden 30, se espanta. Son muy barateros. Los chinos. Yo estaba o sea, para saber nomás en Nueva York, en barrio chino ahí. Yo me fui, o sea, mi arte para ofrecerle, ¿no? Me regresó, ver. No les quiso. No, es pendejo. Wow, entonces, Sí, eso sí es como, claro, y los comerciantes aquí, en vez de comprarle a usted, le compran al chino es que comerciante. todo traen de chino, por Wow. O sea que cantidades. los telas las producen en China. Ahí lo sacan China, exportan aquí, Wow. se confeccionan y esto está en todo mercado. Wow. O sea que lo que se vende Aquí aquí. mismo hay bodega que puso mi vecino, vive en Otavalo, pero como hay terreno, acá le hizo bodega, entonces ahí él traen por cantidades, él confecciona y vende en mercado. O sea que lo que la gente viene a comprar tejido tradicional, compra en realidad tejidos chinos. Chinos, pero ya conocen el mercado que son los chinos.
Bueno, no todo el mundo. Hay muchas personas que piensan que no es que es, o sea, que es hecho producido aquí en Ecuador. Yo pensaba, Pero dicen, ya que he hecho, yo he hecho, pero ninguno está hecho. O wow, sea, eso en China, qué triste. no, es que el gringuito siempre piensa que es hecho aquí. Bueno, yo Dice, tampoco sabía, no es que en todo el mundo, es que es difícil de saber porque lo venden en el "Pues, mercado de indígena, ¿no? indígenas, todos, o sea, que todos es artesano, pero ninguno es trabajador de artesano, Ninguno de verdad. ninguno es verdad, ni uno no puede haber, ni en telas de pedal no trabaja. Claro, O sea, antes trabajaba en telar de sí, pedal, o sea, lana, digamos, lana, guayitas de lana, o sea, todo lana, lana. No, ahora nada, puro acrílico. Eso es lo que dice, chuta, cómo mienten a los pobres turistas. O sea, algunos han visto a las guías, ¿qué pasa? ¿Cómo lleva a Otavalo para avisarle que es que no, o sea, no saben gringuitos, o sea, dicen alpaca, entonces piensa que es alpaca, no es alpaca, claro, no hay alpaca. sí. Eso es lo que está pasando Claro, acá. entonces no, en realidad toman algo que no es la cultura real, no es la cultura Ahora estamos más o menos tratando de cambiar hasta para no visitar allá y que visite a las comunidades que según más antigua y el para visto de turismo ahí por Imbabura para hacer recorridos, si quieres. Ah, ok, entonces no llevarlos a los mercados No donde tienen llevar, cosas mejor de falsas, afuera, indicarle por dónde es hacen cosas antiguas reales. que eran nuestros abuelos, tienen nombres, todo tienen nombres. Es que Los trabajaban mis pueblos. antiguas, mis abuelos. Ok, Entonces, eso también puede trabajar, o sea, indicándole, o sea, cuál es cuestión de interés a los gringuitos. claro, Mm. sí, sí. Claro, es que ellos aprecian mucho más. Está algunos cambiándose para, o sea, llevar a gringuitos, llevar así por la comunidad, Claro, porque no hay artesano nada en claro. Otavalo. Y hay muchísimas artesanías, o sea, son calles llenas de artesanías, pero Sí, todos, la mayoría, la mitad puro, quizás no son reales. puro acrílico, puro Sí, orlón. claro, pero Es bueno, ¿y cómo alguien puede reconocer si algo es real, una tela real y una tela falsa? quemándose, Le quema y, quema, sí, sí. Lana no quema. Es o sea, acrílico es como es- petróleo. puedo sacar una lana, puedo sacar Sí. esta lana, o sea, si uno le pone fuego, ¿qué pasa? Esto va a quemar despacito, pues, Se demora en despacito, quemar, no va a quemar con un solo. El petróleo, uno se solo, quema rápido. se quema rápido, hasta puede quemar el hermano. Eso es Ok, petróleo, hecho de plástico. sí, plástico. Pero parece que fuera de tela de verdad. No, O sea, sí se nota que es un poco sintético, pero yo pensé que era parte sintético y parte también natural. Pero, no hacen lana mismo, no hay lana mismo, solo acrílico. no, wow. O sea, hilo hecho Hecho en la fábrica fábrica, todo. pero ya petróleo, Claro, no hecho lana. No claro. hay lana mismo. Entonces, por ejemplo, este de aquí es hecho de... Esta es lana, Este es lana, pero este lana de aquí, antigua. y este de aquí no. Ese es algodón. ¿Y este de aquí? Este es algodón. Algodón, ok. Hay camisas también acrílicos, Ok. sintéticos. Sí. Entonces, pero los ponchos son acrílicos. Ponchos tampoco hay que buscarle. Lana no hay. Entonces no son de lana No, de no son de alpaca, lana. son de... ni de oveja tampoco. Ni oveja. Son de sintéticos de acrílico. No hay lana en mercado. Como digo, no trabajan de lana. Ya, ok, Pero complicado. en alguna parte habrá, pero no sé, muy poco. Porque quieren ganar más. Acrílico es barato. Claro, venden más. Lana es caro. Y ya no les importa, ¿no? O sea, porque es un poco raro, porque usted dice que, claro, era parte de la tradición esto de vestirse con esto, estos trajes tradicionales, con colores tradicionales. Ujú. También es un poco de falta de perder el orgullo, ¿no? Es por el dinero, pensar en el dinero en vez de pensar, esto es lo tradicional, ancestral. Eso es lo que yo pienso, o sea, no Ya, piensan ahora, o sea, quieren ganar más rápido, o sea, no quieren estar con paciencia, hacer algo, o sea, algo arte, ¿no? arte Es real, arte, claro. claro. Eso no hay en mercado. O sea, completamente yo digo, chuta, trabaje. Una vez me fui con el Mario Conejo, a mí me invitaron a una feria
Yo dije, ¿por qué no invita a gente que trabaja acrílico mismo? O sea, yo no participé. A mí me Porque había mandaron gente que hacía acrílicos, que no eran sí, reales. sí, ellos mismos que no puedo participar. Y esto, o sea, no puedo indicar el diseño. Discúlpeme. Me sacaron eso hasta catálogo, todo ya conmigo. Tienen en el municipio. Claro, No quería que promocione a mí. claro. Porque Sí. después van a pensar que usted hace Y también sí, o sea, acrílico. yo me salgo mal en el mercado. Claro. Yo me voy a traer un libro también. Ese libro me sacaron en una revista. Y eso Qué- pasa en el mercado. Sí, qué pena. Y sí, o sea, me imagino que ellos ya tampoco, claro, ya no viven estas fiestas, las comunidades, y ya no, es como que han perdido un poco el orgullo de esto es real, esto está hecho, Y ¿no? ojalá este año está recuperándose, digamos, Claro, se sí, va a recuperar un poco a poco. Ya está perdiéndose. sí. Bueno, Sí, esperemos que eso, o sea, porque también yo creo que esto va de la mano con, claro, la gente se va a las ciudades y en las ciudades más es importante el mercado que la comunidad. En cambio, en los pueblos pequeños, los lugares pequeños es más importante la comunidad y hay más artesanías y eso queremos beneficiar en la comunidad. O sea, más quiero que visitas el turismo a comunidad, claro, eso es no en mercado, solo mercado. Pero ¿cómo se llama? El presidente, ahorita está una señora, creo que está el presidente del municipio. ok, ella está promoviendo Era eso. indígena, el Mario Conejo. Con algo nos llevábamos bien. Conoce mi taller y no me mandaba turismo. Estaba mal conmigo. Ah, estaba enemistada con usted. Sí, así pasa, algunos tienen envidia. Vaya, veo, qué pena. Sí. Pero Bueno, bueno, ok, bueno, gracias al público que ha escuchado hoy día esta entrevista. Y bueno, gracias por abrirme las puertas de tu taller y bueno, chao a todos. otra vez, gracias. Ya, chao. Chao, chao. Fede.